¿A quién no le ha pasado, verdad? Sentirse atascado, ya sea en lo profesional o en lo creativo. Esa frustración de querer avanzar, pero es como si una fuerza invisible te congelara. Es una sensación universal, vamos. Pero, ¿y si la forma en que luchamos contra ese bloqueo es precisamente lo que lo hace más fuerte? Vamos a ver de qué va esto. Aquí está la pregunta del millón. Es una paradoja que desconcierta bastante. Cuanto más peleamos por liberarnos, más atrapados nos sentimos. En este análisis vamos a desentrañar el porqué de todo esto y a descubrir un enfoque que es, bueno, radicalmente diferente. Vale, empecemos por lo primero, analizar por qué nuestra estrategia de siempre no solo es que no funcione, es que empeora las cosas. Esta metáfora es que es perfecta. Cada vez que intentamos eliminar el bloqueo a la fuerza, es como echarle más gasolina a las llamas. La lucha, la fuerza de voluntad, el criticarse a uno mismo, todo eso alimenta el fuego de la parálisis. Pero, ¿por qué pasa esto? Y aquí está la clave de todo. Al luchar, lo que hacemos es crear y hacer más sólida la historia de que hay un yo que está mal, que tiene un problema que se llama bloqueo. La mente se parte en dos. Por un lado está el yo que quiere avanzar y por el otro el bloqueo que se lo impide. Y esa batalla interna es justo lo que nos mantiene congelados en el sitio. Entonces, si pelear no es la solución, ¿qué hacemos? Pues aquí es donde entra un concepto muy profundo y que a menudo se entiende fatal, el no-yo. A ver, esto es fundamental que quede claro. El no-yo no es una varita mágica que hace ¡puf! Y desaparecen los problemas. Para nada. Es un cambio de perspectiva total. En lugar de ser el problema, se aprende a observar el problema. Se trata de soltar esa historia del yo bloqueado. Y esa liberación es mucho, mucho más profunda. Ahora bien, mucho cuidado con esto, porque entender este concepto a medias puede ser un lío. Puede llevar a pensar, bueno, si nada importa o si no hay un yo, pues entonces da igual lo que haga. Y esa es una trampa peligrosísima que te lleva derechito a no hacer nada de nada. Esta tabla lo explica genial. El mismo punto de partida, la idea de que todo es pasajero, puede llevar a dos sitios completamente distintos. Por un lado, la trampa nihilista se pregunta, ¿para qué hacer nada si todo se acaba? Y ¡zas!, la energía se desploma. El camino de la liberación, en cambio, se da cuenta de que no hay un yo fijo y permanente que pueda ser amenazado. Y esto, fíjate, libera una cantidad de energía brutal que antes se gastaba en defender a ese yo tan frágil. Vale, muy bien. Entonces, ¿cómo funciona exactamente este cambio de perspectiva en el día a día? Vamos a usar una analogía que es muy, muy potente. Lo que vemos aquí es la clave de todo el asunto. Desde la perspectiva del yo, estamos pegados a la pantalla del cine, peleando cuerpo a cuerpo con el monstruo. Nos creemos que la película es real y que estamos atrapados ahí dentro. Sin embargo, desde la perspectiva del no yo, nos sentamos tranquilamente en la butaca. Vemos al mismo monstruo, con la misma intensidad, pero entendemos que es una proyección, hay distancia. Observamos el miedo, pero no somos el miedo. Y desde esa butaca, con esa distancia, es desde donde se puede actuar. Y es que, si lo piensas, un bloqueo no es una cosa sólida. Es un paquete de eventos que no son personales y que están condicionados. Como vemos aquí, se compone de un pensamiento, una sensación en el cuerpo, una emoción, un recuerdo. Ninguno de estos elementos es la identidad de nadie. Son fenómenos que aparecen y desaparecen en la conciencia como nubes en el cielo. Y cuando los ves así, pierden todo su poder. Pero bueno, ¿por qué nos quedamos enganchados en estos patrones? La raíz de todo es una resistencia brutal a estar, simplemente en el momento presente. Nuestra mente odia la simplicidad de la hora, le aburre. Así que, para evitarla, enciende su máquina del tiempo y nos lanza sin parar al pasado o al futuro. ¿Y por qué? Porque en el pasado y en el futuro hay drama, hay historias, hay un yo con problemas que tiene que resolver. Como se detalla aquí, el pasado nos da drama con los arrepentimientos y las heridas. El futuro nos da drama con la ansiedad y los miedos. El presente, en cambio, el presente no tiene ese drama, es simple. Y esa simplicidad, esa paz, es una amenaza para la historia del yo problemático. La mente, aterrorizada, le pone la etiqueta de el vacío a esa paz y sale corriendo. Bien, una vez que entendemos el mecanismo, vamos a la práctica. ¿Cómo se aplica esta nueva perspectiva para poder actuar? La clave no está en un salto gigante, sino en un movimiento casi invisible. El proceso es sorprendentemente sencillo. Lo primero, reconocer el bloqueo sin juzgarlo, como si fuera un viejo conocido. ¡Ah, ya estás aquí otra vez! Segundo, sentir la sensación física directamente, en el cuerpo, pero sin añadirle la película mental. Y tercero, y esto es lo más importante, dar un paso minúsculo, escribir una frase, mandar un email, solo uno. Se trata de actuar a pesar del monstruo en la pantalla, no de esperar a que desaparezca.
Y ojo, es importante saber diferenciar dos estados que a veces se confunden. El miedo que paraliza es activo, tenso, estresante. Es como un ataque. El descanso regenerador, que muchas veces viene después de un periodo de mucha lucha, se siente como calma, como somnolencia, como una falta de energía para empujar. Eso no es un bloqueo, es el sistema nervioso recuperándose. Es una fase necesaria. Todo esto nos lleva a dos maneras de vivir que son radicalmente distintas. El camino social usa los proyectos y las metas para llenar ese vacío existencial, como si fueran una distracción. Siempre se necesita el siguiente objetivo para no sentir el abismo. El camino radical, en cambio, se atreve a mirar a ese vacío y descubre que en realidad no hay nada que temer, y entonces la acción no surge de la carencia, sino de la plenitud, como una expresión creativa. Este camino, claro, no es algo de un día para otro. Es un proceso de maduración, como vemos en esta línea de tiempo. Se empieza llenando la vida de distracciones. Luego suele haber una crisis que nos lleva a buscar algo más. Empezamos a usar proyectos de forma consciente, como un apoyo mientras exploramos. Con el tiempo, se gana la capacidad de estar con ese vacío sin huir. Y finalmente, se llega a la liberación, donde se actúa desde la libertad y el juego. Y con todo esto llegamos a la conclusión, que es una paradoja que lo cambia absolutamente todo. La liberación no llega cuando por fin se gana la batalla contra el monstruo. Llega en el instante en que se comprende que el monstruo era solo una proyección en una pantalla, que nunca tuvo un poder real sobre nosotros. Y esta cita, es que lo resume de una forma magistral. La parálisis no viene del bloqueo en sí, sino de la creencia en un yo frágil al que hay que proteger de ese bloqueo. En el momento en que vemos que ese yo es una construcción, el miedo pierde su razón de ser, y la acción simplemente fluye.